vamos a ver ahora cómo calcular la distancia entre dos puntos. Antes de empezar vamos a ver un concepto. Vamos a suponer que tenemos una recta unidimensional, o sea, una recta horizontal o simplemente una recta vertical. Yo dibujé una recta horizontal y queremos calcular la distancia entre el número 3 y el número 8. Si queremos calcular esa distancia, vamos a decir que la distancia que hay del 3 al 8 es 5. Entonces, si nos situamos en el 3, que voy a ese punto 3 que voy a llamar x1, y ponemos un punto en el 8 que voy a llamar x2, para saber la distancia, 8 menos 3. Lo que estamos haciendo matemáticamente es hacer al punto más alejado, que lo llamamos x2, le restamos el punto más cercano al 0, que llamamos x1. Y simplemente decimos que es x2 menos x1. Bien, vamos en este ejemplo. Tenemos un sistema de ejes y queremos calcular la distancia del punto P1, que tiene coordenada x1 e y1, hasta el punto P2, que tiene coordenada de x2 e y2. Queremos calcular esa distancia. Si ustedes pueden apreciar, yo prolongué ahí una línea de trazos y se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, particularmente la distancia que hay entre los dos puntos es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Claramente entonces podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos va a permitir calcular la distancia entre los dos puntos P1 y P2, usando el concepto que vimos en la primera diapositiva, que es la distancia que hay entre x2 e x1, me va a dar el cateto, uno de los catetos del triángulo rectángulo, y la distancia que hay entre el valor y2 y el valor y1 me va a dar longitud del segundo cateto. Está claro, como lo tenemos en pantalla. Ahora, aplicando el teorema de Pitágoras, decimos que la raíz cuadrada de uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da el valor de la hipotenusa. En este caso, la distancia que nosotros queremos encontrar. Entonces decimos, uno de los catetos, x2 menos x1 al cuadrado, más el otro cateto, y2 menos y1 al cuadrado. Eso nos va a dar, o sea, todo eso la raíz cuadrada, obviamente, y eso nos va a dar la distancia que estamos buscando entre el punto P1 y el punto P2. O sea, es la fórmula que tenemos que remarcar. ¿Cómo calcular la distancia entre dos puntos? Simplemente reemplazando en esa formulita que dice que es la raíz cuadrada de la diferencia entre los catetos horizontales, en este caso, x2 menos x1 elevado al cuadrado, más la diferencia entre los catetos verticales, entre los valores verticales, que me da el segundo cateto, que es y2 menos y1 elevado al cuadrado. Veámoslo en el ejemplo que tenemos en pantalla. Tenemos dos puntos, el punto P1 es menos 3 en x, menos 2 en y, el punto P2 es 0 para x, 2 en y, y queremos calcular esa distancia. Entonces, recordando la fórmula donde tenemos que reemplazar, lo que vamos a hacer es reemplazar. Decimos, x2 valía 0, menos el valor de x1 que era menos 3, todo eso elevado al cuadrado, más y2 es la coordenada y del punto 2, menos la coordenada y del punto 1, también elevado al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada y dice que esa distancia es 5. Es tan simple como eso. Vamos con ese ejemplo a realizar los ejercicios de la actividad número 1 que están en la página número 13. Posteriormente van a ir al aula web. En la actividad, posteriormente van a ir al aula web y en la actividad van a poder verificar los resultados. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos 3 puntos. Si queremos nosotros saber si esos 3 puntos pueden llegar a ser los vértices de un triángulo equilátero. Para que los 3 puntos sean vértices de un triángulo equilátero, primero deberíamos saber la definición de triángulo equilátero. La definición diría que un triángulo será equilátero cuando la longitud de sus lados, de los 3 lados, es igual. Tenemos los 3 puntos, ¿sí?
Y la definición diría que un triángulo es equilátero cuando sus tres lados son congruentes. Congruentes quiere decir tienen la misma medida. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es la formulita de distancia, replicarla para cada uno de los lados del triángulo. O sea, tenemos que hacer 3 veces. La primera, decimos entonces, le buscamos la distancia entre el punto P1 y P2, que particularmente son los mismos puntos que hallamos antes, y me dio 5. Esa distancia dio 5. Ahora vamos a buscar la distancia que hay entre el punto P1 y P3. La distancia que hay entre el punto P1 y P3, reemplazando, también nos dio 5. Nos faltaría encontrar la distancia que hay entre el punto P sub 2 y P sub 3. Reemplazando nos da otro valor, nos da 4,47, que en realidad es raíz de 20. Las medidas que nosotros encontramos no son las 3 iguales, con lo cual no cumple con la definición de triángulo equilátero. Bien, ustedes van a tener para realizar la actividad número 2 también en la página 13, y también van a poder verificar los resultados en el aula web, en la tarea que está asignada al aula web para esta semana. Con respecto a esa tarea, les quiero decir, el ejercicio habla de triángulo isósceles, con lo cual deberíamos saber cuándo un triángulo es isósceles. Será isósceles cuando dos de sus lados son congruentes, son iguales. O sea, tendremos que hacer este mismo estudio para saber si hay al menos dos valores que son iguales. Y el punto B dice, nos dan 3 puntos y pretenden saber, que nosotros verifiquemos si son los vértices de un triángulo rectángulo. Y ahí tenemos que recordar qué teorema rige a los triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, un triángulo será rectángulo si cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, tendremos que sacar las 3 medidas, las medidas de los 3 lados, tal cual como hicimos en este ejercicio, con la diferencia que ahora esos resultados los tendríamos que reemplazar en el teorema de Pitágoras. Si cumple la igualdad en el teorema de Pitágoras, entonces será rectángulo. Si no la cumple, entonces no será rectángulo. Bien. Como ayudita para resolver el ejercicio número 2 de la página 13. Vamos a ver el último temita, que es punto medio de un segmento. La definición de punto medio de un segmento dice que debemos realizar el promedio entre las coordenadas homólogas, o sea, el promedio entre las coordenadas en X y el promedio entre las coordenadas en Y. El promedio entre las coordenadas X del punto medio, la suma de las X, o la X del punto 1 más la X del punto 2, la sumamos y la dividimos por 2. Y lo mismo para la coordenada del punto medio en Y, va a ser la Y del punto 1 más la Y del punto 2 sobre 2. Veámoslo en el ejemplo. Queremos calcular el punto medio de ese segmento, que empieza en P1 y que termina en P sub 2. Lo graficamos y ahí tenemos el segmento. Lo que queremos encontrar nosotros es las coordenadas del punto medio. Entonces, mirando la expresión, decimos que la coordenada en X va a ser menos 3 más 2, o sea, x1 más x2 sobre 2. Eso me da menos un medio. Si ustedes se fijan en la gráfica, coincide con la gráfica. La coordenada del punto medio en Y va a ser y1 más y2 sobre 2. Y eso me da un medio positivo. Entonces el punto medio va a estar situado en la coordenada menos un medio, un medio. Bien, espero haber sido claro y nos volveremos a ver a la brevedad.